Imagina irte a pasar las navidades con tu hermana mayor y su novio y tus demás hermanos, y algo que debió ser simplemente unas navidades normales en familia se convierta en tu hermana mayor y su novio torturándote durante días hasta acabar contigo porque estás acusado de ser un brujo o una bruja, que es lo que le pasó también a las hermanas. Este caso es realmente asqueroso y demuestra una vez más los límites a los que alcanza a llegar la gente por sus creencias y supersticiones totalmente ridículas que les llevan incluso a justificar sus actos de completo y absoluto sadismo, en este caso contra un niño de 15 años y sus hermanas, algunas mayores y otras menores que él. E imagínate ser el padre de este niño y recibir una llamada del novio de tu hija gritándote que o vienes a buscar a tu hijo o se lo va a cargar este tipo porque es un brujo. Atentos porque el vídeo de hoy es realmente repulsivo, todo lo que es ese punto de ver y escuchar. Antes de comenzar, recuerda que las suscripciones están cerradas y solo los veteranos pueden permanecer suscritos. No olvides compartir este vídeo para que más gente se entere de este caso y por lo menos de algo tan horrible podamos sacar unas cuantas lecciones y cosas importantes que debemos tener en cuenta. Como por ejemplo, llamar a la policía cuando estamos escuchando que el vecino claramente está abusando de quien carajo sea. Y no mantener silencio y permitir que alguien que tienes en la pared de al lado continúe cometiendo todo tipo de delitos que pueden acabar con la vida de alguien. Dallas Review Mini. Christy Bamu era un chico de 15 años que vivía en París. Él y su familia venían de la República Democrática del Congo y básicamente la familia huyó del Congo en la guerra civil que hubo en los 90 y se escaparon todos a Francia, dejando a su primera hija, llamada Magali, la hermana mayor, con sus tíos. Después Magali se fue a Reino Unido, específicamente a Londres, para que supuestamente estudiara, pero al final nunca lo hizo y terminó convirtiéndose en lo que se conoce en España como una chonaca de libro, la típica tipa con los aretes que parecen dos hula hoops en las orejas y el típico piercing debajo del labio propia de una kinky, una choni, una cani, una turra. Bien, pues esta básica consiguió trabajo de enfermera, específicamente de auxiliar de dentista, y ahí conoció a su prometido y el principal causante de este exorcismo del brujo, que era un pobre niño de 15 años, un tipo que se llama Eric Pikubi. Y antes de entrarnos en todo lo que pasó, quiero explicaros un poquito de contexto acerca de lo que ocurre en República del Congo y también en muchos países de Latinoamérica y muchos otros países de África, los cuales comparten un montón de creencias absurdas y estúpidas sobre brujos, brujería, santerismo, kindoki, que es específicamente la creencia de la brujería en República Democrática del Congo, y de verdad vais a alucinar con el nivel de enfermedad mental que tienen muchas personas, especialmente allí. Eric también era, o más bien es, de el Congo, e igual que muchos hombres, no solo el Congo, sino en general en el planeta Tierra, un hombre sumamente manipulador y posesivo. El tipo al parecer tenía aspiraciones de ser entrenador de fútbol y tener su propio equipo de fútbol, pero sus amigos describieron que el tipo tenía una obsesión insana con la brujería, o más bien el kindoki, que es el equivalente al santerismo pero del Congo. Estaba tan obsesionado el tipo con esta brujería que el pedazo de payaso al parecer soñaba durante todos los días que su propio hermano entraba a su cuarto a acabar con él. Obviamente esto jamás sucedió porque su hermano no quería acabar con él, pero el tipo tenía un nivel de esquizofrenia realmente potente en la cabeza y se pensaba que él era el elegido y que tenía que acabar con la brujería en el mundo y las fuerzas oscuras. Tenía una paranoia persecutoria fuerte en la cual este pedazo de payaso enfermo de los huevos se dedicaba a acusar a prácticamente todo el mundo que le caía mal o no terminaba de cuadrarle por alguna razón de que era un brujo o una bruja. De hecho, ya había habido anteriormente un episodio en 2008, 2 años antes de estos momentos que acabaron con la vida de Christy Bamu, en el cual la segunda hermana, o sea, la segunda más mayor de la familia, también fue a verlos y este pedazo de payaso de Eric se dedicó a hacer un montón de asquerosidades en la casa, como por ejemplo tirar todas las cosas, prendas u objetos que esta chica había tocado dentro de la casa, dejarla sin comer durante 3 días solo bebiendo agua, obligarla a rezar todos los días en
en el idioma del Congo y finalmente culminando haciendo que esta chica tuviera que raparse el pelo a cero únicamente porque según él eso iba a ahuyentar los malos espíritus. En fin, un pedazo de enfermo, y básicamente esta enfermedad no le salía de ningún sitio, sino que específicamente es una creencia muy popular en la República Democrática del Congo. De hecho, hay iglesias que se dedican específicamente a este tipo de exorcismos, los cuales consisten sobre todo en todo tipo de torturas, impedir que los niños sobre todo coman, causarles daños físicos y realmente un poquito de todo, porque es solo una excusa para poder ser un pedazo de sádico. No hay ningún tipo de manual sobre cómo hacer un exorcismo, simplemente es la mayor atrocidad que se te ocurra, pues eso se dedican a hacer y le ponen la excusa de que estás poseído. De verdad es totalmente asqueroso. La pregunta es, ¿por qué específicamente a los niños? Pues porque básicamente hay algo innato dentro de los seres humanos que son malvados y es las ganas de abusar de alguien que no se puede defender de ti. Como un niño es siempre más débil que tú, pues esta clase de sádicos enfermos mentales siempre se dedican a ir a por los niños. Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, todos sois conscientes de que por norma general un hombre suele ser más fuerte y más grande que una mujer. Por eso la mayor parte de los abusos físicos que existen suelen ser por parte del hombre hacia la mujer y no al revés. Pero en otro tipo de casos, como por ejemplo quienes abusan más o quienes acaban más con la vida de sus hijos o niños adoptados, suelen ser más mujeres que hombres, por esta necesidad innata de los seres humanos más enfermos del planeta de siempre abusar de aquellos que son más débiles que tú. Esto lleva muchas teorías por parte de, ya sabéis, las típicas feministas que hacen chiringuitos, de decir que es todo un terrorismo contra las mujeres y qué sé yo, pero lo cierto es que siempre existen seres psicópatas en este mundo y estos psicópatas buscan abusar de aquellos que sean más débiles que ellos. En este caso, para los hombres suelen ser las mujeres y para las mujeres suelen ser los niños. El tema es que dentro del Congo específicamente, muy probablemente habéis visto un montón de fotos de los típicos niños que la gente de forma equívoca se piensan que están gorditos y no están gorditos. Lo que pasa es que tienen una malnutrición importante y tienen una enfermedad que se llama kwashiorkor, y esto es lo que causa que muchos niños tengan la barriga extremadamente inflada mientras al mismo tiempo se ven súper delgados. De hecho, hay muchas ocasiones donde se ha mal diagnosticado a gente pensando que no tienen ningún tipo de problema nutricional así a simple vista porque se les ve como que están gorditos y no están gorditos. Lo que pasa es que tienen una expansión del tejido por una retención de líquidos absolutamente insana, muchas veces causada por la falta de proteína y dieta totalmente horrible, por el que sufren muchos niños en el Congo y otros países de África que son abandonados por sus propios padres en muchas ocasiones porque los padres les acusan a sus propios hijos de estar infectados con el kindoki, que es básicamente estar poseídos por un espíritu, por un demonio o por ser directamente brujos ellos mismos, como si de alguna forma los niños pudiesen encarnarse en brujos o alguna tontería del estilo sin ningún tipo de sentido. Para que os hagáis una idea de las tonterías que te puede llevar a ser acusado del kindoki, o sea, de ser un brujo en la República del Congo o en cualquier otro país similar de África, atentos porque esto es muy fuerte, ¿eh? Pueden acusarte de eso si tus padres te ven. Morderte las uñas. Ya empezamos fuerte. Si eres autista, si te has hecho pis encima o pis durmiendo, si tienes dificultades para sociabilizar, si tienes pesadillas, si eres un niño rebelde o respondón a tus padres, si hablas solo, si te sueles aislar. Estas son las principales razones por las que un niño en el Congo puede ser acusado de ser un brujo o de estar poseído por un demonio. De verdad, es tan estúpido y es tan común. O sea, ¿quién no tiene al menos algunos de estos rasgos o los ha tenido en su niñez? Pues esto es lo que dice esta basura de creencia y lo que lleva a abusos completos por parte de los propios padres a los niños basándose en esta creencia del kindoki. Y muchos niños de hecho son abandonados en la calle a su propia suerte porque los padres piensan que están poseídos por un demonio o que son brujos y entonces lo que hacen es echarlos a la calle y obviamente los niños malviven en la calle sin poderse alimentar correctamente de absolutamente nada y terminan con esas fotos de la barriga inflada que habéis visto muchos. ¿Sabéis lo peor del asunto? Que muchos de estos niños que fueron maltratados y abusados de pequeños o incluso abandonados terminan creciendo para convertirse exactamente en la misma clase de adultos que fueron sus padres, repitiendo el ciclo una vez más y siendo los niños finalmente adultos igualmente abusadores y creyentes de estas payasadas sin ningún tipo de sentido, acabando con la vida de otros niños próximamente en el futuro o cualquier otra atrocidad peor. De hecho, el enfermo del que estábamos hablando, el Eric Bikubi, fue él mismo exorcizado por su propio padre y todo era porque básicamente tenía unas visiones de ratas. O sea, qué estupidez. ¿Cuántos niños no se dedican a imaginar cosas o chorradas del estilo? Quiero decir, prácticamente todos nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños y estábamos en el coche aburridos y mirando por la ventana, nos imaginábamos que a lo mejor había alguien que estaba corriendo igual de velocidad del coche y esquivando los obstáculos
tentáculos que salían por ahí. Es algo normal y que ocurre en todos los niños. La imaginación para los niños es muy amplia y vuela muy rápido. Pues simplemente por tener visiones de ratas, el padre de Eric Bikubi lo torturó con estos procedimientos que suelen utilizarse en esta clase de basuras, con golpes, con hambrunas y distintos tipos de torturas. Pues bien, este pedazo de payaso no solo es que lo sufrió en su propia carne y lo aceptó, sino que además se volvió creyente de forma exagerada de esta basura asquerosa. Los países más frecuentes donde suele ocurrir esta clase de creencias estúpidas son Nigeria, Gambia, Togo, Benín, Camerún, Sudáfrica, Angola, Ghana, Kenia, Sierra Leona, Tanzania, entre muchos otros. Pero bueno, en general, una buena parte de África comparte esta clase de pensamientos, igual que una buena parte de Latinoamérica comparte estas ridiculeces del santerismo, que se parece muchísimo a esta basura del Kindoki. En fin, regresando con el asunto de Christy Bamu. Como os he dicho, Christy Bamu vivía con sus padres en París, pero por las fiestas de Navidad decidieron mandar a Christy junto con sus hermanas a ver a su hermana mayor Magali y su novio Eric Bikubi, del que hemos estado hablando todo este rato. Pues bien, resulta que existió un episodio en el que al parecer Christy, que es la víctima de esta historia, quiso ir al baño. Al parecer, por alguna razón, la puerta del baño estaba rota y Christy no fue capaz de abrirla. Y como se estaba literalmente meando encima, tuvo que hacerse pis en los pantalones porque no encontró la forma en la que pudiera abrir la puerta del baño. Probablemente esto sucedió durante la noche y Christy no sabía exactamente dónde poderse orinar y terminó orinándose encima. La cuestión es que esto es algo que sucede a muchísimos niños. De hecho, muchos niños, inclusive de adolescentes, tienen incontinencia urinaria que se termina solucionando sola cuando son adultos. Pero es una condición que ocurre, sucede y no puedes controlar, simplemente te pasa y punto. Muchos niños lo que escogen es ocultar estos orines que sufren sin querer, estas incontinencias, porque es vergonzoso y muchas veces otros niños se dedican a ridiculizarles con esta clase de asuntos, hasta incluso algunos adultos. La cuestión es que Christy, después de orinarse los pantalones, ocultó estos pantalones y los escondió en el armario de su habitación. El orín, por supuesto, ya se había secado, pero el olor de orín era muy fuerte. Al día siguiente, el enfermo de Eric Bikubi, el novio de su hermana, se puso a rebuscar en los armarios en búsqueda de vete tú a saber qué exactamente y se encontró con el pantalón del niño con un fuerte olor a amoníaco, o sea, al orín. Así que ahí comenzó la cruzada de Eric Bikubi de acusar a toda la familia, a todos los hermanos de su novia de que estaban poseídos. Y de verdad, esto aquí es donde la historia se pone totalmente ridícula, porque como tú exactamente te pones antes del lado de tu novio enfermo mental que del lado de tus propios hermanos. En el juicio, la enferma de Magali se puso a fingir que ella no quería hacer nada de eso y que fue Eric quien la obligó a hacerlo. Pero todos los hermanos confirmaron que Magali no solo participaba en ello, sino que además se ponía a decirles cosas como que ellos se merecían lo que les estaba pasando porque eran unos brujos y estaban embrujados todos. Eric estaba obsesionado con que sus hermanos estaban todos embrujados, con el mismo episodio que había ocurrido en 2008, pues 2 años después, en 2010, estaba repitiéndose toda la historia una vez más. Lo que no termino de entender exactamente por qué los padres deciden que es buena idea mandar a sus hijos con su hermana mayor cuando ya sabían que había sucedido algo horrible anteriormente con una de sus hermanas. Ahí es donde viene el primer fallo flagrante. Pero como este tipo de cosas están tan normalizadas y tanta gente las cree en el país, no terminan de entender de alguna forma todo el riesgo horrible que hay al respecto de todo este asunto. Y el riesgo, repito, no es precisamente poco, es una maldita locura, tanto que terminó acabando con la vida de su propio hijo. A partir de ahí, Eric y Magali se dedicaron a privar a los hermanos de ella de cualquier tipo de agua o comida. Además, eran sometidos a golpes con varas de metal en el cuerpo y también en la cara, pero esto especialmente le ocurría a Christy, que fue con el que Eric tenía fijación, ya que el pobrecito se había hecho pis en los pantalones y al Eric no le gustó nada esto y entonces comenzó a hacer cosas realmente horribles. Las hermanas se libraron de la tortura más bestia, más que nada porque de alguna forma confesaron que eran brujas y se arrepintieron de sus pecados y confesando que eran brujas terminaron siendo exorcizadas. O sea, absurdo. Las chicas fueron más inteligentes y confesando sus delitos de brujería consiguieron que dejara la tortura para ellas. Pero durante varios días Christy fue torturado de las formas más horribles posibles. Yo voy a intentar resumir lo máximo posible sin mostrar ningún tipo de imágenes, porque por suerte las imágenes de cómo quedó el cuerpo de Christy solo lo vieron los miembros del jurado que fueron a presenciar y darle declaración en ese maldito juicio. Por cierto, los miembros del jurado fueron perdonados de por vida al tener que volver a asistir a ningún juicio más en toda su maldita vida después de las imágenes tan horribles que tuvieron que ver acerca de cómo quedó el cuerpo de Christy. Su hermana mayor junto con su novio se dedicaron a hacer todo tipo de atrocidades, desde meter una vara de metal por su garganta y golpearla con un martillo hasta romperle los dientes con
un martillo, hasta romperle huesos de la cara con un martillo, hasta con unos alicates, no solo torcer su oreja, sino también sacarla con unos malditos alicates. Encima, con un cuchillo se dedicaron también a hacer pequeñas puñaladas por todo el cuerpo de Christie, y al final su cuerpo presentó más de 130 heridas diferentes. Llegó un momento que después de días sin poder comer, solo recibiendo agua y obligado a rezar las 24 horas del día sin permitírsele dormir en ningún momento, Christie comenzó a suplicarle a su hermana que acabase finalmente con él. En este proceso, Eric llamó al padre de Christie y se puso a gritarle por teléfono a decirle que os venía inmediatamente a recoger a su hijo o iba a acabar con él porque estaba embrujado y no lo iba a tener en su casa. Lo peor es que el padre, en lugar de llamar a la policía directamente, lo que hizo fue comenzar a buscar vuelos para poder ir a buscar a su hijo de 15 años o, qué sé yo, directamente comprarle un vuelo a distancia y que lo manden al aeropuerto, porque un niño de 15 años puede viajar solo perfectamente. Pero como era época de Navidad y los precios estaban muy caros, el padre no encontró ninguna forma de poder desplazarse de París hasta Londres. Lo peor no es esto, lo peor es la poca cabeza que tuvieron los padres para no directamente llamar a la maldita policía, ya que al parecer su propio hijo, Christie, se ha dedicado a pedir ayuda por teléfono y a pedirle que por favor le vinieran a buscar. Todo esto no solo con el sometimiento de su propia hermana, que permitía y participaba en las torturas que hacía su novio sobre su hermano, sino también las otras hermanas que en ningún momento se les ocurrió salir a la calle y comenzar a pedir ayuda por su propio hermano después de ver el estado tan deplorable en el que estaba. Ese es el nivel de enfermedad y de sectarismo al que puede llegar esta clase de gente. De en ningún momento pensarse ni por lo más mínimo salir a la calle y pedir ayuda a la gente. Que llamen a la maldita policía porque están torturando al pobre niño durante días en la casa. Pero no solo eso, también los vecinos. Los vecinos por fuerza debían escuchar los gritos del niño, sufriendo durante días en la casa, y los golpes que eran propinados por el novio de su hermana y por su propia hermana también, y también por las otras hermanas, porque fueron encima cuando fueron perdonadas porque ya habían sido exorcizadas, entonces participaron también en las torturas y en las golpizas que le daban con los palos de metal a su propio hermano. Nadie, literalmente nadie hizo absolutamente nada. Permitieron que la situación fuera escalando hasta el punto que Eric y Magali decidieron que había que darle un baño santificador para eliminar los malos espíritus, un baño de agua fría en la bañera, en el cual finalmente, por todas las heridas causadas a lo largo de tantos días y sin poder comer, el cuerpo de Christie no dio de más y acabó pereciendo en ese mismo instante. Ahí fue cuando se les ocurrió que era buena idea llamar a una ambulancia porque, resulta que lo hemos matado. Y cuando llegaron los paramédicos se encontraron con una escena totalmente horrible, propia de una maldita película de terror. El techo estaba lleno de restos de sangre, las paredes también, los muebles, todo estaba lleno con salpicaduras de lo que le habían hecho a Christie anteriormente. Y estaban todos, las 4 hermanas más Christie, más el novio con la hermana mayor, bajo el mismo techo, viviendo, levantándose y viendo durante días, todo en ese maldito panorama. Y a nadie se le ocurrió no solo no llamar a la policía o salir a pedir ayuda, sino encima participaban en la mierda que estaban haciendo. ¿A qué nivel de sectarismo y locura tienes que llegar para poder permitir y continuar con eso? Y los vecinos que escuchaban eso, nada, ni llamar a la policía ni lo más mínimo. Al parecer el nivel de trauma de los paramédicos que llegaron al sitio fue impresionante, porque el cuerpo de Christie estaba totalmente irreconocible, totalmente desfigurado. Cuando esto ocurrió, detuvieron a estos pedazos de enfermos y los llevaron a juicio, para los cuales tenemos solo unas cuantas imágenes que os he ido mostrando a medida que estaba hablando sobre este vídeo. Imágenes en las que se ve cómo dibujan a la hermana, la segunda hermana mayor, acusando a su hermana mayor de este episodio que ocurrió en el 2008, más los otros episodios que estaban ocurriendo en ese momento en el lugar. Magali, la hermana mayor, la novia del enfermo este, se defendió diciendo que claro, que ella realmente no quería hacer nada de eso, que ella nunca habría querido acabar con la vida de su hermano y que ella simplemente la obligaron a hacer eso porque fue su novio quien la obligó a hacer toda esa clase de cosas. Y todos los hermanos declararon inequívocamente que su hermana les dijo a la cara y mirándoles que merecían todo eso porque eran todos unas brujas o unos brujos o estaban endemoniados. Así que evidentemente el juez no tomó para nada la excusita que dio la hermana de que ella era otra víctima de su novio, sino que simplemente la condenó a vida en prisión con un mínimo de 25 años de condena. Y ahora esta tipa debería sufrir lo mismo que le hizo sufrir a su hermano, la verdad. Para el enfermo de Eric Bikubi fue el que más condena se llevó también vida
vida en prisión con un mínimo de condena de 30 años. Pero aquí es donde viene una parte bastante graciosa, y es que este pedazo de payaso enfermo mental resulta que intentó hacer que le declararan no culpable porque, claro, atentos a lo que dijo, se puso a decir que como que su padre le había dado golpes en la cabeza con un martillo de pequeño, se le había quedado el cerebro trastocado y que, claro, no podía ser juzgado porque el pobrecito estaba malito de la cabeza. De verdad, yo alucino con la cantidad de delincuentes enfermos y psicópatas que intentan con dos huevos, no sé, porque a lo mejor vieron alguna película y se creen que por intentar declararse locos o algo así en el juicio les van a perdonar. Ah, sí, no te preocupes, como estabas loco no te voy a condenar por el asesinato que acabas de cometer. La gente es estúpida de verdad y han visto demasiadas películas. Pues este pedazo de enfermo, eso fue la estrategia que intentó. De verdad, qué extremadamente payaso. Como esto no le estaba funcionando, también se puso a declarar que, claro, él como creía fervientemente en la brujería, pues claro, no se le podía condenar porque el pobrecito creía de verdad, de forma honesta, él creía que el niño estaba endemoniado y que tenía que hacer todo eso para poderle salvar de los demonios. Parece totalmente ridículo. Obviamente el juez dijo que no se creía nada de esto y que, a pesar de que era evidente que el tipo de verdad creía en la brujería y todas esas estupideces sin ningún tipo de sentido, la creencia en la brujería no hace automáticamente que tú tengas cualquier tipo de excusa para acabar y torturar a alguien como lo hicieron. Porque a fin de cuentas, lo que hace esta gentuza es excusar su sadismo innato que tienen dentro, las ganas que tienen de dañar a alguien, de torturar a alguien y de hacer auténticas barbaridades, que es lo que tienen los malditos psicópatas, que es lo que son la hermana mayor y su novio. Excusan sus sadismos asquerosos con las disque creencias. Lo mismo ocurre en Latinoamérica con los que son santeros. Son también unos pedazos de sádicos enfermos que se dedican a torturar animales, principalmente para sus rituales estúpidos sin ningún tipo de sentido, y básicamente ellos disfrutan haciendo ese tipo de cosas. Una persona normal con su mínimo de raciocinio o empatía no disfrutaría de estarse dedicando a torturar animales que agarran de la calle o roban a gente. Pero estos que practican la santería en Latinoamérica son exactamente la misma basura. Con la excusa de la brujería y disque tonterías, pues se ponen a agarrar animales y torturarlos de cualquier tipo de forma porque es parte de sus ritos de santerismo. Hubo tantas cosas que podrían haber evitado esta situación, desde que sus padres no le mandasen a sus hermanos con alguien que realmente no estaba bien de la cabecita, desde su hermana poniéndose al lado de sus hermanos en lugar de ponerse al lado de su novio y disfrutando con este proceso, desde sus hermanas no participando en esto y escapando de la casa y pidiendo ayuda a la gente que estuviera alrededor si ellos no tenían móvil, que probablemente lo tenían, pero bueno, desde los vecinos, cualquiera de ellos llamando a la policía en cualquier momento para que fueran a ver lo que estaba pasando ahí, desde el padre de llamar a la policía porque estaba literalmente amenazando con acabar con su hijo en lugar de ponerse a buscar billetes y decir, es que ¿sabes qué pasa? Están muy caros los billetes. Hubo tantas cosas, tantos puntos intermedios donde cualquiera podría haber tomado la decisión más lógica de hacer lo que debía hacerse y nadie lo hizo. Continuaron permitiendo una situación sociocultural extendida durante siglos y nadie tomó ningún tipo de acción al respecto. Es algo que de verdad explota mi mente de todas las maneras posibles. Espero que os haya gustado este caso de hoy. Tengo varios más dentro del canal. Te recomiendo mucho mirarlo en mi lista de vídeos de crímenes. El más reciente de una chica que desapareció delante de decenas de sus amigos y nunca más se la volvió a ver. Literalmente desapareció delante de todos ellos y ninguno de ellos quiso declarar y luego se volvió realmente loco el asunto. Te recomiendo ver ese vídeo que lo tengo aquí recientemente en el canal y aprender un poquito de lo que nos enseña esta historia. Y es que no debes permitir absolutamente nada, ningún tipo de malos tratos y siempre meter las narices porque muy probablemente puedas estar salvando una vida o varias. Si luego se quejen y se ponen a decir que cada uno se meta en sus asuntos, da igual, hazlo, mejor hacerlo y meterte en problemas que vivir toda la vida con la conciencia rota por pensar que podrías haber salvado una vida. Sin más, chicos, no olvides compartir el video con tus amigos para que se enteren de este caso también. Recuerda que ya no te puedes suscribir, solo los veteranos pueden permanecer suscritos y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.